Shalom, nuevamente bienvenidos todos los queridos hermanos, especialmente aquellos que nos están escuchando a través de YouTube. Vamos a iniciar el tema de hoy enseguida, que hemos titulado No se turbe su corazón, o como en lenguaje de Reina Valera, no se turbe vuestro corazón, que es mayormente como se dice en España, ¿verdad? No se turbe su corazón. Entonces, el verso 1 de Johanán, o sea, Juan, capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe su corazón, confíen en Yahweh y confíen también en mí. Así que aquí se trata de confianza, hermanos. Esta es una palabra clave que necesitamos todos los días de nuestra vida. Confianza, confianza. Confiar en el Todopoderoso. Confiar en nuestro Padre que nos dirige y nos guía y nos protege sobre todo. ¿Okay? Y esas palabras que acabamos de leer y están ahí en la pantalla, las dijo nada menos que el Mesías, el Mashiach, nuestro Salvador, el Hijo del Todopoderoso Yahweh. No se turbe su corazón, es como si fuera un mandato, ¿verdad? Prácticamente. No se dejen perturbar por las situaciones, confíen, confíen, es la palabra clave. Emuná. Emuná significa fe, pero también significa confianza, ¿ok? Así que es muy importante, hermanos, que no perdamos la cordura en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Ya se han dado muchísimas recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Las naciones en general. Lo principal que se recalca siempre es que se mantengan en su casa, que no salgan. Y yo añado, porque el ángel de la muerte anda por ahí rondando buscando a quien eliminar. Así que es importante. Y eso nos trae a la memoria el episodio del Pesaj, que vamos a entrar en eso próximamente en la celebración de la cena memorial del Pesaj, ya en una semana más. ¿Ok? Entonces también el Salmo 37:6 dice, confía en Yahweh y haz el bien, vive en la tierra y practica la verdad. Eso es importante también. Y el verso 4 dice, busca el favor de Yahweh y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el verso 5 dice, déjale todo a Yahweh. Confía en Él y Él obrará. Ahí está. Quiere decir, hermanos, que es muy importante la confianza. Cuando la escritura se recalca o se repite tanto esa palabra, ¿verdad? Es que es importante, fundamental, la confianza. La confianza es fundamental en todas las relaciones humanas, en el matrimonio, entre los amigos, en el trabajo, en toda relación humana. Es muy importante el concepto de la confianza, tener confianza en unos con otros y sobre todo tener confianza en nuestro creador que creó el mundo, nos creó a nosotros y no se va a destruir así nomás. Ahora, el que no se cuida puede ser que muera por alguna enfermedad, ¿verdad? Pero la voluntad del Padre es que todos tengamos salud y que todos vivamos. Entonces, el siguiente punto que tenemos aquí es que Él es nuestra esperanza. ¿Okay? En Tehilim, o sea, Salmo 46, 1 al 3 nos dice, Elohim es nuestro amparo y fortaleza, un socorro bien presente en las angustias. Por eso no tememos, aunque se conmueva la tierra, aunque los montes se lancen al centro de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con su furia. Elohim es nuestro amparo y fortaleza y por eso no tememos. Qué precioso mensaje, hermanos, para su pueblo en estos tiempos, en estos tiempos tan peligrosos en que estamos viviendo, que hay terremotos en todas partes o en muchas partes, hay incluso volcanes haciendo erupción en muchos países, cosas que hacía mucho tiempo que no se veía. Ha habido, usted sabe, los tsunamis y tormentas, ciclones, eh, casi todos los años en distintos sitios, ¿verdad? Y ahora esta pandemia, esta, arma de destrucción del ángel de la muerte, ¿ah?
asolando las naciones. Pero no tenemos que temer si nos cuidamos y confiamos en Yahweh, nuestro Padre. Elohim es nuestro poderoso, nuestro amparo y fortaleza. Así que ese es un mensaje de esperanza para nosotros. Y también no se olviden que en Éxodo 33:14, el Padre le dice a su pueblo Israel: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Ok? Mi presencia irá contigo. Eso quiere decir que el Padre está con nosotros, pero no directamente, no en persona, sino a través de su presencia. Eso en hebreo se entiende mejor, ¿verdad? En hebreo se trata de lo que se llama la Shejinah. Shejinah significa más o menos como presencia o morada, pero se refiere a la manifestación del Padre Todopoderoso a través de un agente de la naturaleza, como era en el templo, por ejemplo, a través de una columna de fuego de noche y una columna de humo de día sobre el santuario. Esa es una manifestación física visible de la presencia del Padre. Y también la Shejinah implica su presencia a través de el ángel de Yahweh, que lo menciona la escritura un montón de veces, ese título, ¿verdad? El ángel de Yahweh, que no es necesariamente un ángel especial, es cualquier ángel que sirva de representante de Yahweh en un momento particular. Ese es el ángel de Yahweh. Entonces también está con nosotros. Por eso ya incluso hay un salmo que dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, de los que le honran a Yahweh y los defiende. Hermano, ¿qué mejores promesas podemos esperar? ¿Ah? Él es nuestra esperanza. Por eso Él es nuestra esperanza. También no se turbe su corazón. Tiene que ver con Devarim, o sea, Deuteronomio, capítulo 31:6. Tenemos la exhortación ahí. Sean fuertes y resueltos. No les teman a los enemigos, ni les tengan miedo. Que Yahweh, su Elohim mismo, marcha con ustedes. Él no les fallará ni los abandonará. Claro, cuando dice que Yahweh mismo marcha con ustedes, con el pueblo, pues otra vez hay que aclarar que no es mediante su presencia física literal, física entre comillas, ¿verdad? Porque no es físico, es un espíritu. Pero digo, literalmente, Él está en el cielo sentado en su trono porque Él gobierna el universo entero desde su trono. Pero Él se manifiesta en todas partes a través de sus mensajeros, que en griego se dice ángeles, o angeloi en griego, y pasa al español como ángeles, que simplemente eso significa mensajeros. Incluso Él utiliza como mensajero, eso lo dice en otro salmo, a los vientos, cuando quiso abrir el mar de los juncos, para que pasara en seco por ahí su pueblo, saliendo de Egipto. Su mensajero fue, en ese caso, un viento tempestuoso que dice la Torá que sopló toda la noche hasta que el mar se abrió, se abrieron las aguas y quedó ese fondo ahí del mar seco. Ese fue su mensajero en ese momento. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos aquí también el recuadro ese: no te rindas, lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Glorifica a Yahweh, mantente firme. Y eso es una verdad también, hermanos. Uno pasa una prueba o una enfermedad o una desgracia y uno se lamenta, padre, piensa a veces que ese es el fin del mundo. Y después que pasa el trauma o la enfermedad o la desgracia que sea, entonces uno al tiempo, ¿verdad? Porque a veces tarda en curarse la herida de una desgracia, por ejemplo, la muerte de un familiar, etcétera, etcétera. Pero después de un tiempo uno se empieza a hablarle a la gente de esas cosas y relata su experiencia y a veces hasta lo hace creyéndose y con cierta satisfacción de que salió bien de esa prueba. Entonces es importante también ese pensamiento: no te rindas, no te rindas. Estás pasando por una prueba, estás pasando por una enfermedad, estás pasando por una tribulación en el hogar, en la familia, en el trabajo, donde sea.
estás pasando por una necesidad grande, bueno, pues ahora estás sufriendo, pero algún día gozarás. Algún día hablarás de eso como una experiencia importante en tu vida también. ¿Ok? Lo importante es mantenerse uno firmes, firmes en la fe, firmes en la esperanza y firmes en actuar y hacer algo por ti mismo también, por tu vida, porque uno tiene que defenderse, o sea, de las cosas, ¿no? Como en este caso, defenderse de las plagas, de los virus. Uno tiene que cuidarse y mantenerse firme en ese camino de cooperar con las autoridades en términos de no salir de la casa, entre otras cosas, ¿verdad? Que hay que hacer. Y eso, no hay que rendirse, hermano, por las desgracias. Hay muchísima gente ahora mismo que han perdido sus casas totalmente por terremotos, otros por fuegos, y se encuentran refugiados en tiendas de campaña por ahí, en distintos sitios. Algún día pasará esa crisis y hablarán de eso como una experiencia interesante incluso. No buena, no que sea buena, pero interesante, en el sentido de que nos enseña algo. Toda experiencia en la vida, negativa o positiva, nos enseña algo. Y tenemos que, me parece a mí, que estar en cierto modo agradecidos, ¿verdad? Por lo menos de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las experiencias negativas, a pesar de las desgracias que puedan pasar, estamos vivos, estamos vivos. Eso es lo importante. ¿Qué más importante hay en este mundo que la vida? Bueno, la vida. Más importante que eso, en términos de nosotros, ¿verdad? De nuestro paso por aquí, por esta vida, pues estar vivos. Después de eso, la salud es un don precioso. Y después de eso, de eso, todo lo demás que viene, hay muchas cosas buenas en la vida. Lo que pasa es que a veces no sabemos apreciarlas. A veces no estamos conscientes de que incluso a veces las cosas que nos suceden en la vida diaria pueden ser bendiciones, en el sentido de que nos hacen madurar. Si son cosas negativas, pues las sufrimos, ok, pero a la larga nos hacen madurar y nos hacen ver la vida desde otra perspectiva. Y a veces las experiencias nos hacen ver que hay otras personas que necesitan de nosotros. Y ese es un punto bien, bien importante. Necesitan de nosotros, por lo menos de nuestras oraciones. A veces tenemos vecinos, pasa a veces, ¿verdad? Tenemos vecinos explotadores y uno no tiene que agriarse por eso. A mí me ha pasado. ¿Y qué hacemos? Oramos por ellos y le deseamos el bien. Le deseamos que, entre otras cosas, que consigan otro sitio mejor que ese, donde puedan vivir, mudarse y ser felices, ¿verdad? Entonces, pues, todo eso nos ayuda a madurar. Ok, entonces, no se turbe su corazón, o no se turbe vuestro corazón, porque en este caso el su en español se refiere a vosotros, a ustedes. En Kefá, primera carta de Kefá, que se llama en griego Pedro, 5 verso 6, dice, así que humíllense bajo la poderosa mano de Yahweh, para que Él los exalte al debido tiempo. Déjenle a Él todas sus preocupaciones, que Él se interesa por ustedes. Qué lindo, hermanos. Fíjense el consejo de nuestro hermano Kefá, Pedro. Simón era su nombre original y Yahoshua le añadió otro nombre, Kefá. Y mire qué precioso consejo nos da un hombre que era simplemente un un pescador probablemente pobre, ¿verdad? Que tenía que fajarse a salir al mar todos los días a pescar para poder comer y darle comer a su familia. No era un personaje grande en la sociedad en aquel tiempo, pero llegó a ser uno de los discípulos del Mesías principales, uno de ellos, ¿verdad? Unos cuantos principales. Pues Kefá Pedro era uno de ellos. Y se desarrolló también como un gran discípulo del Mesías, aunque era un hombre débil. Ustedes lo saben, la historia de Kefá, de Pedro. Un hombre con una debilidad. Era medio pusilánime al principio,
pusilánime, quiere decir que variaba su ánimo, era variable. Y ya por eso mismo llegó al punto de negar a su maestro cuando estaba, ustedes saben, ¿no?, en el juicio del Mesías, que se le aparece una mujer allí al frente, porque estaban allí observando a ver qué pasaba con Yahushua, y sale una mujer y lo acusa, le dice, tú eres de ellos también, tú eres de ellos. Y él dice, no, 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 yo ni lo conozco. Mira qué cosa, uno de los discípulos principales de Yahushua, y de pronto dice, yo no lo conozco. Hoy día algunos hacen eso también, ¿sabes? Aunque no de la misma manera y no por las mismas razones, pero hay personas hoy día que lo niegan, ¿sí o no? Ciertamente, los hay. Hay que cuidarse de eso, hermanos. Sin embargo, aún ese pecado le fue perdonado. Y él tuvo que llorar, ustedes saben la historia, ¿verdad? Su pecado, su error, lo lloró y lo lamentó porque se arrepintió de eso. No fue simplemente un remordimiento como pasó con Judas. Judas también como que se arrepintió y devolvió las monedas que le habían pagado por traicionar al Mesías. Y ya ustedes saben lo que pasó, pero ¿qué pasa? No fue un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo lo sabemos? Porque se suicidó, se ahorcó. ¿Eh? Entonces, una persona que se suicida, pues por haber cometido quizá algún pecado, ¿verdad? Alguna falta, y va y se suicida, pues entonces que el Padre tenga misericordia de él. Nosotros no podemos juzgar esas cosas, pero por lo menos da una idea, ese acto del suicidio, de que da la idea de que la persona no tuvo un arrepentimiento genuino. Pero eso es una impresión que tenemos. Quizá no es así, ¿verdad? Quizá no es así y no podemos juzgar al que se suicida. Pero Judas tomó esa decisión, se suicidó. Quizá pensó que no tenía perdón, pero se olvidó de las palabras de su maestro que dijo una vez, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Que en ese momento, cuando él dijo eso, la blasfemia contra el Espíritu de Santidad consistió de parte de los fariseos, consistió en que los fariseos le estaban atribuyendo las obras milagrosas que hacía Yahushua, sanando enfermos y todo lo demás, y expulsando demonios de los cuerpos de personas que eran poseídas por demonios. Y Yahushua expulsaba a los demonios y los fariseos decían, por el poder de Belcebú es que expulsa a los demonios. Ese es el pecado imperdonable, en ese caso, porque hay otros casos distintos, pero en ese caso en que se dijo esas palabras, el pecado imperdonable fue atribuir al demonio las obras de Yahweh. Sencillo. Hay otros casos en que el pecado imperdonable consiste de otra cosa, pero como ese no es el tema hoy, no vamos a seguir por ahí. Right? Ahora, si Judas se suicidó, pues posiblemente fue que olvidó esa expresión de nuestro maestro, de que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Incluso pecados contra el Hijo, porque lo dijo de esa manera también. Contra el Hijo es perdonado, pero contra el Espíritu de Santidad no, porque el pecado contra el Espíritu de Santidad implica un endurecimiento del corazón a tal grado de que la persona no puede arrepentirse. Esa es una otra manera de ver, ¿verdad?, el asunto de lo que es el pecado imperdonable, aunque eso no, otra vez no es el tema de hoy, pero es bueno aclarar eso porque casi todos los meses alguien me pregunta qué cosa es el pecado imperdonable, entonces hay que explicarle. Bueno, pues hermanos, no se turbe su corazón, no se turbe vuestro corazón, porque Él nos cuida Yahweh a través de sus ángeles, a través de este Espíritu de Santidad que pone en nuestros corazones, a través de muchas cosas, a través de otras personas también. Él nos cuida incluso a través del gobierno. Es verdad que hay gobiernos malísimos en este mundo, los hay, pero también hay gobiernos buenos. Y nos ayudan de una manera o de otra, ayudan a los ciudadanos, ¿verdad?, en situaciones difíciles. Y si usted tiene un gobierno
que le da ese tipo de ayuda a los ciudadanos en las crisis, hermanos, den una gracias al Padre y bendiga ese gobierno, ¿verdad? O esos gobernantes. Hay que ser justos también y dar gracias por todo lo bueno que recibimos. Y a través de los gobiernos también el Padre nos ayuda. ¿Ok? Desgraciadamente algunos gobiernos, algunos gobernantes más bien, se salen de ese camino que les encomienda el Creador de proteger a sus ciudadanos, y lo que hace es que los explotan a los ciudadanos y los oprimen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tampoco ese es el tema hoy, pero es un detalle de cosas que se dan en nuestra vida. Y entonces, Él nos cuida de otra manera en esas situaciones, pues nos cuida a través de otras personas. Usted sabe que a veces cuando hablamos de los ángeles, pensamos pensamos generalmente en los espíritus del cielo, los ángeles. Hermano, los ángeles también pueden ser personas, vecinos suyos. Porque la palabra ángel lo que significa, lo único, no significa un espíritu. Un ángel lo que significa es un mensajero de Yahweh. Y hay veces que el Padre utiliza al vecino, al otro, al ciudadano, al alcalde o a quien sea por ahí en el pueblo, y a veces al otro hermano de la congregación donde usted está, lo utiliza para ayudarle a usted. Ese es un mensajero de Yahweh también. A veces utiliza el Padre a los mensajeros que dirigen una congregación, que son los, llámese pastores, ancianos o ministros, hay distintos títulos, son mensajeros de Yahweh también para usted, para el bien de sus hijos. Y hay que agradecer por eso también. Por eso es bueno y justo obedecer a los pastores. Y fíjense que estoy hablando en general. Esto se aplica a las iglesias, a las sinagogas o como se llame, todo el que está en un grupo religioso debe agradecer al Padre por los pastores o como los llamen, ¿verdad? Ancianos o rabinos que les enseñan, los educan en las escrituras y les ayudan a veces con consejos, ¿verdad? En sus problemas. Hay que agradecer eso también. Y si somos agradecidos, pues el Padre nos bendice más todavía. Lo que quiero recalcar en este punto es que Él nos ayuda, nos cuida también a través de otros seres humanos que se ocupan de nosotros. Y nosotros, o sea, usted y yo, podemos ser mensajeros del Eterno también si ayudamos a otras personas. ¿Eh? Si ayudamos al necesitado, si ayudamos al que carece por ejemplo, de comida o de dinero. Y cuando extendemos esa mano de ayuda y asistimos o ayudamos al prójimo, en ese momento somos mensajeros de Yahweh. En griego se dice ángeles, angeloi, es que se dice en griego, pero de ahí viene la palabra ángel. O sea que entonces somos ángeles en ese sentido de mensajeros del Padre para ayudar al prójimo. Porque para eso es que son los mensajeros, o ángeles, o como les se llamen. Son para ser, dice la Escritura, ministros o servidores de los que han de heredar la salvación. Se lo dice en otro pasaje. Entonces fíjense como en el Salmo 55:22 que tenemos aquí en la pantalla también dice, deja tus preocupaciones a Yahweh, que Él te apoyará, nunca dejará caer al justo. Qué lindo, hermano. Qué mensaje precioso. Yahweh nunca dejará caer al justo. Bueno, ¿quiere decir eso que nunca pasaremos por situaciones difíciles? No. Puede ser que, de hecho, a menudo pasamos por situaciones difíciles, pero Él no nos deja caer en el sentido de caer sin que podamos levantarnos. O sea, en el sentido de caer para siempre, en el sentido de apartarnos de su gracia y de su misericordia. No, en ese sentido Él no nos deja caer. Si caemos literalmente, ¿verdad?, en un problema o una debilidad, pues, ok, podemos levantarnos otra vez. Él nos levanta, de hecho, otra vez para que sigamos caminando. Así que hay consuelo en la palabra del Todopoderoso, hermanos. Y para eso Él ha designado las distintas comunidades que sirven a su pueblo, a hombres dedicados a la exposición de la palabra, ¿verdad?, del mensaje de la Torá, del Evangelio, para animar a su pueblo. Y en estos momentos estamos
tratando de traer un poco de ánimo al pueblo que sufre, al pueblo que padece por en este caso, los problemas de salud, ¿verdad? La epidemia y otras cosas que ya hemos mencionado, como los terremotos y cuántas cosas de estas ha sucedido en estos últimos años. En todas esas vicisitudes, en todas esas tribulaciones, el Padre nos cuida, hermanos, de una manera o de otra. Así que no se desanimen, no se turbe vuestro corazón, dijo el Mesías. También en Yesaya, o sea, conocido como Isaías, gracias al griego, pero en hebreo se llama Yesaya, capítulo 4, verso 5, dice, y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión, Sión es Jerusalén, y sobre los lugares de sus convocaciones, en aquellos tiempos era el templo, hoy día pues son las casas de asamblea, o los lugares donde se reúnen los hermanos a estudiar y a adorar al Padre, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Esto es simbólico, ¿verdad? Es simbólico, pero es una semejanza de lo que sucedía en el santuario antiguo. Porque sobre todos habrá cobertura de gloria y habrá un cobertizo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión, o sea, la tormenta, y contra el aguacero. Ese es un lenguaje poético, figurado, ¿verdad? Metafórico del profeta Yesaya. Yeshayahu es uno de los profetas que más se caracteriza en las escrituras hebreas por un lenguaje florido, así, metafórico, altamente simbólico. Por eso ese libro de Yeshayahu o Isaías es uno de los más preciosos libros de las Sagradas Escrituras, en términos de profecías, en términos de lenguaje elevado, en términos de promesas preciosas del Padre para su pueblo y en términos de muchas cosas que iluminan nuestro entendimiento y nos ayudan a entender mejor al Padre y sus propósitos para este mundo y para su pueblo. Y aquí en este lenguaje metafórico y florido y precioso, en este verso, nos refuerza otra vez lo que estamos diciendo. Él nos da fuerza y ayuda. Y por lo tanto permanece el centro de este mensaje de hoy, que es la frase, no se turbe vuestro corazón, o no se turbe su corazón. ¿Por qué? Por todo esto que nos expresa la palabra del Todopoderoso. En la imagen acá también hay un mensaje, no desmayen, porque Yahweh es su fuerza. De hecho, ustedes saben lo que significa la palabra Elohim, ¿verdad? En el hebreo, Yahweh es el nombre personal del Creador, pero él tiene muchos títulos. El Shaddai, que traduce como el poderoso, el todopoderoso, mejor dicho, el omnipotente. Él significa el poderoso. Elohim significa el gran poderoso. Elohim significa el todopoderoso. Elión significa el altísimo. Y por ahí hay unos cuantos títulos más del Padre Celestial, que todos esos títulos nos hablan de su grandeza, nos hablan de su poder, nos hablan de su amor, de su misericordia, porque incluso el nombre de Yahweh tiene que ver con el concepto de misericordia, aunque tiene que ver principalmente con el concepto de existencia, ¿verdad? De ser. Yahweh significa el que es, era y será, el que existe por sí mismo, el eterno. Todo eso significa el nombre Yahweh. Pero también hay otra palabra en hebreo otro título que se dice Olam. Olam es uno de los títulos de él que significa también el eterno, el que no tiene fin. En hebreo se dice En Sof, sin fin, el que no tiene fin. Así que hermanos, si contamos con un padre como ese, no hay razón para desanimarse, no hay razón para temer, no hay razón para desconfiar. Yahweh nos da fuerza y nuestro poderoso. ¿Ok?
También en Matitiahu, que le llaman Mateo gracias al griego, en hebreo él se llama Matitiah o Matitiahu, capítulo 11, verso 29, el maestro dice, o el Mesías, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, menujá, se dice en hebreo, descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo, hermano, qué tremenda promesa. ¿Mm? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Pienso que nadie. Que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No, eso yo no lo puedo decir. Pero él sí puede, el Mesías, Yahoshua. Y lo dijo, de hecho. Aprendan de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Así que primero debemos aprender de él a ser mansos. Sencillo. Debemos aprender de él a ser humildes, que es casi lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Humilde quiere decir pues ser, reconocer nuestro valor, que no es más de lo que él nos asigna, pero manso tiene que ver con el genio, con el carácter. Por ejemplo, comparemos con el buey. Un buey manso, ya usted sabe lo que es un buey manso, ¿verdad? Un buey que no es manso es rebelde. Un caballo manso, usted sabe lo que es un caballo manso. Y lo contrario de un caballo manso es un caballo salvaje o cerrero o rebelde, que no se deja montar. Entonces la palabra manso, eso es lo que significa. Un genio, un carácter más o menos pasivo, tranquilo, que no se exalta fácilmente. ¿Ok? Y dice que si somos así, confiando en él, hallaremos descanso para nuestras vidas. Ahora quiero comentar un poquito más sobre eso de mi yugo. ¿Acaso el yugo es algo pesado, difícil? ¿Es una carga? Es al revés, hermanos. Muchos no han entendido este pasaje por esto que estamos diciendo ahora. ¿Para qué se hace un yugo? ¿Ok? Para usted poder poner dos bueyes a arar juntos. Esto son cuestiones agrícolas, ¿verdad? De los agricultores. Para usted poner dos bueyes a arar juntos, tiene que ponerle un yugo. ¿Por qué? Primero, si usted pone un solo buey a arar la tierra, se le hace más difícil al pobre animal jalar ese arado que se peta en el suelo para que entonces el buey lo jale y ese arado de metal rompa la tierra y forma un surco. Eso no es fácil. Por eso entonces que los agricultores ponen en vez de uno, dos bueyes. Pero ¿qué pasa? Si ponen a arar dos bueyes individuales, sueltos, por decirlo de alguna manera, ¿qué puede pasar? Usted sabe de eso. Puede que un buey se vaya al frente del otro, o puede que el otro buey se vaya al frente de este, y no van a jalar el arado de una manera armoniosa, de una manera a la misma vez, y ahí van a tener problemas. Incluso puede ser que un buey se aleje hacia la derecha y el otro hacia la izquierda y ahí se dañó el asunto. No puede ser. Entonces el yugo se inventó por varias razones. Primero, para facilitar el trabajo del que ara, ¿verdad? El trabajo de mantener a sus dos bueyes ahí en el trecho, en el surco directo, para mantenerlos controlados. O sea, que el yugo sirve para que el que está arando pueda manejar o controlar sus dos bueyes. Hay otra cosa. El yugo no es una carga. La carga está detrás. ¿Ok? ¿Cuál es la carga? La carga, en cuanto a arar la tierra, la carga es el arado que está detrás. ¿Ok? La carga es el arado que está detrás, enterrado en el suelo, una parte, ¿verdad?, del metal,
que los bueyes tienen que jalar con fuerza para poder romper el suelo. Esa es la carga. Entonces, el yugo es la herramienta para facilitar el trabajo. El yugo le facilita a los bueyes jalar el arado. Claro que sí. Y distribuye la carga entre los dos bueyes. O sea, lo que quiero recalcar con estos detalles agrícolas es que no malentendamos esta frase, este simbolismo del yugo, como que el Mesías está poniendo una carga sobre nosotros. No, es al revés. El Mesías nos está suministrando un recurso, un instrumento que nos facilita el trabajo. Eso es el yugo. Un instrumento que nos facilita la labor, el trabajo. Por eso él dice, tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil, es suave, es liviano. Muchas personas no han entendido eso así y lo ven al revés. Bueno, pues habiendo entendido este detalle, entonces podemos entender por qué el Mesías nos dice, pónganse mi yugo, porque eso es un alivio para que ustedes jalen por ahí para allá el arado de la vida, ¿verdad? En la vida. Todo esto es simbólico, ¿verdad? Es lenguaje figurado. Y debemos entonces, nos invita también a aprender de él, que es manso y humilde. Porque no hay cosa más terrible para un agricultor que está arando el terreno que tener ahí un buey cerrero. No sé si en otros países se usa esa palabra de esa manera, ¿verdad? Cerrero, por lo menos en mi país, se le dice a un animal que no está domado, que no está adiestrado, que es como salvaje, más o menos, ¿no? Entonces, imagínense que pongan ahí un buey o dos bueyes cerreros, salvajes, a arar el arado, eso va a ser un desastre. Por eso es que utilizan este concepto del arado y del yugo y el asunto de ser manso, para que un buey sea útil a un agricultor para arar la tierra, tiene que ser un buey manso. Si no es manso, no sirve para ese trabajo, ¿ok? No sirve. El que no es manso, no sirve para el trabajo de arar. Estoy hablando de bueyes. Pero si hablamos de seres humanos, también pasa lo mismo, hermanos. Usted tiene una misión en esta vida, ¿sí o no? Bueno, yo creo que todos tenemos una misión, un trabajo que hacer en esta vida. Y si usted actúa como salvaje, que no se controla, entonces usted no sirve para cumplir su misión en la vida. No va a servir, no va a cumplir su cometido, su misión en la vida. Por lo tanto, tiene que ser manso. Ahí es donde entra la importancia de la palabra manso, mansedumbre. Tenemos que estar domados para poder funcionar correctamente en el trabajo que se nos ha encomendado en esta vida, que puede ser muchas cosas pueden ser ese trabajo. Ok, no se turbe su corazón, hay una promesa, una esperanza preciosa en este pasaje, Yeshayahu, capítulo 35, verso 10, y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión, a Jerusalén, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas y retendrán el gozo y la alegría y huirá la tristeza y el gemido. Qué lindo, hermano. Es como se dice por ahí como a manera de refrán, ¿verdad? Siempre hay una luz al final del túnel. Cuando alguien está pasando por una tribulación, un problema grande, y a veces pierde la cordura, incluso por lo difícil de ese problema, ¿verdad? Y viene alguien a consolarlo, eso se acostumbra mucho hoy, y a veces en el consuelo que se le da, a veces en las predicaciones también de los pastores, se dice esa frase, ay, no olviden hermanos que siempre hay una luz al final del túnel. Y eso es una metáfora también de tomada de la realidad de la vida,
que en aquellos tiempos antiguos, bueno, todavía los hay, ¿verdad? En donde hay trenes que atraviesan una montaña a través de un túnel. Aquí en Puerto Rico, incluso que es una isla pequeña, hay eso. Hay una montaña insalvable o bien difícil de rodear, entonces los seres humanos hacen un túnel a través de esa montaña y siguen por el llano, en terreno llano, cruzan la montaña sin tener que subir, sino que van por llano a través de lo que llaman un túnel, ¿verdad? Que es un hueco grandísimo que hacen y por ahí pasa el tren o pasan los automóviles. En el caso de Puerto Rico ya no hay trenes, pero hay automóviles y pasan por eso los túneles de Maunabo, le llaman. Maunabo es una ciudad en Puerto Rico. Entonces, eso, cuando uno entra a un túnel, todo se ve oscuro, especialmente si es largo y si hay alguna curva, ¿verdad? Dentro del túnel, pues cuando uno entra a un túnel, todo se ve oscuro de pronto. Y cuando se avista allá a lo lejos la salida del túnel, entonces se ve una luz allá al fondo. Y de ahí viene ese refrán, ¿verdad? Siempre hay una luz al final del túnel. Y eso quiere decir que cuando uno pasa por un problema, siempre debe tener la esperanza de que ese problema va a pasar y que esa persona va a salir de ese túnel, simbólicamente hablando, y va a volver a ver la luz. Qué lindo. Y la luz siempre es símbolo del bien, de lo bueno que viene, de la solución. De la solución a los problemas, es la luz, en este caso de cuando se habla de la luz al final del túnel, es la solución a nuestros problemas, que a veces las vemos como tan lejanas, las soluciones, cuando en realidad no están tan lejanas. Es que nuestra desesperación las vemos lejanas, las soluciones a nuestros problemas, pero el Padre tiene una solución para nosotros. Y eso pues ya ustedes, los que me escuchan, saben de estas cosas. Esto más bien es como una reflexión para refrescar la memoria de los creyentes, porque ustedes saben estas cosas, ¿ok? Y el Padre nos promete que a sus redimidos les llegará en algún momento la alegría, el gozo, y que podrán, o sea, que huirá de ellos la tristeza. Y así es la vida, hermanos. Se nos muere un pariente, un familiar, y pasamos dolor, tristeza, llanto. Siempre hay una luz al final del túnel. Y con el tiempo, esa herida se cura. Y volvemos a ver la alegría en nuestro corazón. Y volvemos a sentir el gozo también. Y el consuelo, no solamente de parte del Padre a través de su palabra, sino también de parte de los mismos familiares y amistades que nos dan consuelo. Y eso es algo que hay que apreciar mucho y agradecer el consuelo que nos dan a veces nuestros amigos, vecinos, parientes, etc. Ok, no se turbe su corazón. Se basa también en Tehilim, o sea, Tehilim quiere decir alabanzas, pero ese es el nombre hebreo para los salmos. Tehilim 107, verso 28 dice, en su adversidad clamaban a Yahweh y él les libraba de sus angustias. Redujo la tormenta a un susurro. Mira qué cosa linda. Las olas se calmaron. Ellos se alegraron cuando todo se aquietó y los condujo al puerto deseado. Hermanos, ese salmo se escribió muchísimos años antes del Mesías, antes de nacer Yahoshua, aquí como ser humano. Y sin embargo, parece que está describiendo lo que pasó una vez que sus discípulos iban en una embarcación cruzando el mar, que en realidad es un lago, pero se le llama mar, es un lago inmenso. Y viene una tormenta y estaban a punto de zozobrar. Y entonces el maestro despertó y calmó, o sea, con su palabra, calmó la tormenta y calmó el oleaje que quería virar el barco. Y todo se hizo calma, bonanza, tranquilidad. Y esos hombres que estaban ahí a punto de perecer se salvaron y se llenaron de alegría seguramente. Ellos se alegraron cuando todo se aquietó.
y entonces él los condujo al puerto deseado. Mire, eso parece que se hubiera escrito describiendo ese incidente de Yahoshua con sus discípulos en el mar. Sin embargo, eso se escribió muchos años antes de ese suceso, ¿verdad? Quiere decir que este lenguaje poético también y simbólico se aplicaba por lo menos en aquellos tiempos antiguos a cualquier situación que estuviera pasando a las personas, de tribulación, de problemas, y de pronto surge la calma, viene la solución y entonces la gente se alegra y el Padre los conduce a el puerto deseado, ¿verdad? Puerto seguro. Bueno, pues con este último recuadro y último pasaje por hoy, llegamos al final de nuestra reflexión de hoy. Les invito, queridos hermanos, a que pongan su confianza plena en nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, Creador del universo, cuyo nombre es Yahweh, y que pongan también su confianza en su Hijo, el Hijo del Todopoderoso, el Mesías, el Mashiach, o sea, el ungido Rey de Israel, que es nuestro hermano mayor, así lo dijo él mismo en cierta ocasión, y que es nuestro Redentor. Redentor quiere decir el que nos compró, porque estábamos vendidos al pecado y al Satán, y él nos compró con su sangre, con el precio máximo que puede pagar un ser humano, que es dar su vida por salvar la vida de otra persona. Él hizo eso. Y por eso es que es nuestro Redentor. En hebreo se dice Goel. No es lo mismo que Salvador. También es nuestro Salvador. Pero esa palabra Goel es más interesante todavía. Es nuestro Goel porque el Goel tenía que ser el pariente de la persona a quien se iba a liberar. Al esclavo, por ejemplo. Un esclavo podía ser liberado, comprado por su pariente más cercano. Y ese era su Goel en hebreo, ¿verdad? Entonces, eso es el Mesías para nosotros. Estábamos vendidos al pecado, Él pagó el precio y nos compró. Por eso ahora Él es nuestro Adón. Adón significa amo, master en inglés, master. Por eso también en español decimos maestro, en el sentido de master, nuestro amo. Ese es Yahoshua, el Mesías, a quien el mundo cristiano conoce como Jesús, ¿verdad? Y Él es nuestro hermano mayor. Recalco eso porque algunas personas equivocadamente dicen que Él es nuestro Dios. No, Él mismo dijo que su Dios es el Padre, Yahweh. Entonces, pues con esta reflexión terminamos diciéndoles a nuestros queridos hermanos y amigos oyentes, nunca pierdan la esperanza. No importa la situación que usted esté pasando, no importa cuán difícil sea, nunca pierda la esperanza. Nunca pierda la fe, nunca pierda la confianza en ese Padre amoroso que vela por nosotros y nos ayuda en toda necesidad. Quizás no lo veamos, quizás no lo sintamos de momento, pero a la larga siempre viene la solución, viene el alivio, viene la restauración, si es una enfermedad, por ejemplo. Y lo importante es que nos mantengamos en sus brazos, que nos mantengamos aferrados a Él, para que Él nos lleve a puerto seguro, para que Él nos saque del túnel y podamos ver la luz al final del túnel. Con este pensamiento, pues, los dejo hasta la próxima vez. Le invitamos a que nos visiten en nuestras salas de estudio. Cada viernes en la noche, cada sábado de mañana nos reunimos a estudiar la palabra en el sistema que se llama Zoom. Los que nos escuchan ahora pueden escribirme, si no saben cómo llegar acá a Zoom, pueden escribirme a la dirección hebraica@gmail.com. Y ahí les explicamos entonces cómo llegar hasta nuestras reuniones. Por lo tanto, hermanos, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Shalom.